uno debe entender la Biblia, debe estudiar la Biblia del Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad. Y en Latinoamérica se olvida de que el Espíritu obra a través de la palabra. Y se piensa de que el Espíritu obra sin la palabra. Y eso no es cierto. El medio por el cual Dios ha dicho que Él va a cambiar vidas es a través de la interpretación correcta de la palabra de Dios. ¿Y por qué menciono interpretación correcta? No es solo predicar la Biblia, sino predicar la Biblia correctamente. En muchos de nuestros púlpitos, domingo tras domingo, en el Perú, en Latinoamérica, sí se predica, se abre la Biblia, pero no se interpreta correctamente la Biblia, y lo que se dice de la Biblia no tiene nada que ver con el propósito del autor. Eso no es predicar. Y no estoy hablando solamente en iglesias de la prosperidad, hablo en iglesias evangélicas de diferentes denominaciones. Se abre la Biblia, pero no se predica la Biblia. Y por eso no vemos poder de Dios. La misma Biblia dice en Efesios 4 que Dios ha dado maestros para la edificación de la iglesia. En este caso, cuando yo leo la Biblia, ninguna interpretación, ninguna profecía es interpretación privada. Entonces yo leo la Biblia en el Espíritu Santo para beneficio personal, pero también debo leerla con otros hermanos. La Biblia fue dada a la iglesia como tal, para que la iglesia la estudie. Esta noción de yo, mi Biblia y el Espíritu Santo puede parecer espiritual, pero no es bíblica. Dios ha dado la Biblia para que sea interpretada a los maestros y en toda la iglesia. Entonces yo debo hacer uso de otras cosas como un comentario, preguntarle a mi pastor, ver un video del internet de un buen predicador, etc., ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica suena espiritual, pero en realidad no es para nada espiritual la noción de yo, mi Biblia y el Espíritu en un cuarto. Randy pregunta, hermano, yo veo que se aplica mucho moralismo en los púlpitos, entonces, ¿cómo sería lo correcto aplicarlo? ¿Qué nos recomienda? Muchos de los púlpitos evangélicos es solamente eso, ¿no? La Biblia no se usa para predicar en un mensaje cristocéntrico, sino como un manual para producir culpa. Ahora, ¿cuál es el problema de motivar a la gente con culpa y miedo? Es que cuando yo motivo a la gente con culpa, eso produce legalismo. Cuando yo motivo a la gente con Cristo, eso produce gracia. Motivar a la gente con culpa puede producir un cambio moral y legalista, pero no va a producir un cambio real. Motivar a la gente por lo que Cristo ya ha hecho a través de la cruz del Calvario por mí, va a producir la motivación en gracia para actuar correctamente. El resultado puede ser el mismo, pero hay una diferencia gigante entre moralismo y santidad. Moralismo es el sustituto satánico por excelencia de santidad. Y muchos de nuestros púlpitos e iglesias están llenas de moralismo, pero muy poca santidad. Exteriormente, la Biblia se vuelve un manual de no tomarás, no fumarás, no irás a fiestas, en lugar de un manual de gracia en Cristo Jesús. Y esto se ve porque hay un desconocimiento completo de las Escrituras, no solamente en los creyentes, sino en muchos de los pastores. El Perú tiene uno de los porcentajes más altos de falta de preparación pastoral, en algunos casos hasta 92%. Y eso es algo que espero que cambie en esta generación, hermanos. Y aunque esto es casi una gotita, es casi un esfuerzo como una gota de agua en un mar, yo creo que el Señor nos va a juzgar por lo que hicimos y dejamos de hacer. Y de repente decirles esta charla a un grupo de 10 personas leyendo un libro, sea como tirar una gota en un mar. Pero al menos yo confío que el Señor puede usar una gota para unir a otras gotas y un día llenar un mar. Y mi sueño es que un día haya una nación diferente en iglesias bíblicas que honren al Señor Jesucristo y el Cordero reciba la gloria por la cual Él murió en la cruz del Calvario. Joma Labar te pregunta, ¿el tema unificador del reino tiene una relación con la teología del pacto? Absolutamente sí. El decreto es la causa, la teología del pacto es el medio, el reino es el fin. El reino de Dios es el fin de todo el proceso de Dios.
El pacto es el medio por el cual se lleva a cabo la obtención del reino en Cristo Jesús, y el decreto de Dios es lo que ejecuta el pacto en la historia. Ahora, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo les digo, voy a construir una casa, eso es mi objetivo, construir la casa, lo que quiero hacer. Si yo te digo, voy a construir la casa a través de usar cemento y ladrillo, eso es el medio, usando un arquitecto, eso sería. Entonces, el reino es el fin, lo que quiero lograr. El pacto es el medio por el cual se obtiene el reino en Cristo Jesús. Y el decreto de Dios es el plano de la casa que pone en ejecución el pacto. De tal manera que decreto, pacto y reino son un triángulo de interpretación teológica sistemática bíblica que me lleva en conexión completamente en Cristo Jesús en el centro. Por eso el tema del reino, el tema del pacto y el decreto de Dios van intrínsecamente ligados. Pero ¿cuál de estos en la Biblia y teología bíblica es el que toma prioridad? Bueno, absolutamente el tema del reino. Gerson pregunta, disculpe, ¿por qué a la gente de algunas iglesias les gusta declarar cosas cuando oran, piden o claman algo? Esta palabra está mal interpretada también. Es una buena pregunta, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero la verdad, a veces en este sentido, en el declarar cosas, hay un sentido de tratar de manipular a Dios y tratar de hacer a Dios un sirviente de mis propias necesidades, en lugar de yo ser un sirviente de Él. Y a veces, bueno, en algunas ocasiones es tratar a Dios no por quien Dios es, sino tratar a Dios por lo que puedo obtener de Él. Y la diferencia entre esto es la diferencia entre cielo e infierno. En la primera, Dios es el medio por el cual yo tengo una vida mejor. En el segundo, Dios en sí mismo es mi vida mejor. En la primera, esta clase de gente va a Dios para obtener un tesoro. En la segunda, Dios mismo es mi tesoro. En la primera van a Cristo Jesús no por Cristo, sino por lo que puedan obtener de Cristo. En la segunda, Cristo mismo es mi tesoro. Cristo mismo es mi vida y mi salvación. En la primera se ve a Cristo como un ticket para llegar al cielo. En la segunda, Cristo mismo es cielo. Y donde sea que Cristo esté, Él es cielo. Porque lo que hace al cielo, cielo, no son las calles de oro y el mar de cristal. Lo que hace al cielo, cielo, es Cristo Jesús. Y yo creo, Gerson, de que hay un terrible malentendimiento en estos días. La gente no ama a Dios. La gente quiere usar a Dios. Y eso es algo que rompe el corazón de alguien que ama a Dios. Estamos llamados a amar a Dios y servirle, no tratar de usarle para nuestros propios conveniencias. Cristo Jesús, hecho carne, el Hijo de Dios, muriendo por nosotros para que podamos tener vida en Él. Que Dios le bendiga a todos ustedes, que tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.